Biomoléculas orgánicas, presentado por Lina María Matituy, presentado a Laura Inés Plata. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 6 elementos químicos o bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, los cuales constituyen las biomoléculas. Estos 6 elementos son los principales componentes de las biomoléculas debido a que permiten la formación de enlaces covalentes entre ellos compartiendo electrones debido a su pequeña diferencia de electronegatividad. Estos enlaces son muy estables. La fuerza de enlaces es directamente proporcional a las masas de los átomos unidos. Permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales para formar compuestos con número variable de carbonos. Permiten la formación de enlaces múltiples, dobles, triples y así como estructuras lineares, ramificadas, cíclicas, heteroclíficas, etc. Permiten la posibilidad que con pocos elementos se den una enorme variedad de grupos funcionales, entre ellos el alcohol, aldehídos, cetonas, ácidos, aminas, etc., con propiedades químicas, físicas diferentes. Las biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos. Podemos dividirlas en 4 grandes grupos: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los glúcidos o carbohidratos. Los glúcidos carbohidratos son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, cuyas principales funciones en los seres vivos son el brindar energía inmediata y estructural. La glucosa y el glucógeno son las formas biológicas primarias de almacenamiento y consumo de energía. La celulosa cumple con una función estructural al formar parte de la pared de las células vegetales, mientras que quitina es el principal constituyente del exoesqueleto de los artrópodos. Características. Los glúcidos son compuestos formados en su mayor parte por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Tienen enlaces químicos difíciles de romper de tipo covalente, pero que almacenan gran cantidad de energía que es liberada cuando la molécula es oxidada. En la naturaleza son un constituyente esencial de los seres vivos, formado por parte de biomoléculas aisladas o asociadas a otras como las proteínas o los lípidos, siendo los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza. Los glúcidos cumplen 2 papeles fundamentales en los seres vivos. Por un lado, son moléculas energéticas de uso inmediato para las cuales o que se almacenan para su posterior consumo almidón y glucógeno. Proporciona, por otra parte, algunos polisacáridos tienen una importante función estructural ya que forman parte de la pared celular de los vegetales, celulosa o de la cutícula de los artrópodos. Funciones. Función energética. Constituye el material energético de uso inmediato para los seres vivos, siendo la glucosa el más utilizado como fuente de energía para llevar a cabo los procesos vitales, entre ellos la oxidación de un mol de glucosa proporcionada a la célula 266 cal. Algunos glúcidos, como el almidón en los vegetales y glucógeno en los animales, acumulan miles de moléculas de glucosa en forma de reserva energética. Función estructural. Muchos azúcares tienen una participación esencial en la formación de moléculas de importancia estructural para los seres vivos. Así, por ejemplo, la celulosa, pectina y hemicelulosa forman parte de las paredes celulares de las plantas. La quitina interviene en la formación de exoesqueleto de los artrópodos y el caparazón de los crustáceos. La ribosa y la desoxirribosa forman parte de los ácidos nucleicos. Los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas que están constituidas principalmente por el carbono, hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Debido a su estructura son moléculas hidrófobas, pero son solubles en disolventes orgánicos no polares como la benzina, el benceno y el cloroformo, lo que permite su extracción mediante este tipo de disolventes. Y a los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son un tipo de lípidos procedentes de animales y son los más ampliamente distribuidos en la naturaleza. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la de reserva energética estructural de las
bicapas y reguladora. Características. Los lípidos son moléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas, saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos aromáticos. Algunos son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles hasta alcanzar casi una total flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. Otra característica es que la mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar, es decir, poseen una gran parte apolar o hidrofóbico, que le teme al agua o rechaza el agua, lo que significa que no interactúa bien con solventes polares como el agua, pero sí con la gasolina. El éter o cloroformo, otra parte de su estructura es polar o hidrofílica, que tiene afinidad por el agua y tenderá a asociarse con solventes polares como el agua. Cuando una molécula tiene una región hidrofoba y otra hidrofila, se dice que tiene carácter de antifáctico. La región hidrofoba de los lípidos es la que presenta solo átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno, como la larga cola alifática de los ácidos grasos o los anillos de esterano del colesterol. La región hidrofila es la que posee grupos polares o con cargas eléctricas, como el hidroxilo del colesterol, del carboxilo, de los ácidos grasos, el fosfato y de los fosfolípidos. Clasificación. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdivide en dos, atendiendo a que posean en su composición ácidos grasos como lípidos saponificables o no los posean lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables son semejantes a las ceras y grasas y que tienen enlaces éster y que pueden hidrolizarse. Simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Aciglicéridos son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llama grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se llama aceites séridos. Complejos son lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares. Fosfolípidos, fosfolglicéridos y fosfofosfolípidos, glucogilípidos, cerebrosídos, gangliosídos. Lípidos insaponificables. Estos no tienen enlaces éster y no pueden hidrolizarse. Terpenoides, esteroides y prostaglandinas. Funciones. Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones biológicas, funciones de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de la energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4.1 kilocalorías por gramo. Función estructural. Los fosfolípidos son los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren la proporcional consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. Función reguladora, hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lípida. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membranas. Los eicosanoides poseen un papel destacado en la comunicación celular, inflamación, respuesta inmune, etc. Función transportadora. Es el transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino. Se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Función biocatalizadora.
En ese papel, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Función térmica. En este papel, los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda el calor. Proteínas. Por sus propiedades físico-químicas, las proteínas se pueden clasificar en proteínas simples, formadas por aminoácidos o sus derivados, proteínas conjugadas, formadas por aminoácidos acompañadas de sustancias diversas, y proteínas derivadas, sustancias formadas por desnaturalización y desdoblamiento de las anteriores. Las proteínas son necesarias para la vida, sobre todo por su función plástica, que constituye el 80% del protoplasma deshidratado de toda célula, pero también por sus funciones bioreguladas, forman parte de las enzimas y de defensa. Los anticuerpos son proteínas. Características. Las proteínas son moléculas de gran tamaño, complejas y que tienen una variedad de funciones que cumplir en el cuerpo para mantener una buena salud. Al igual que ocurre con las grasas, con los carbohidratos, las proteínas están formadas por cadenas largas de polímeros, están compuestas por aminoácidos y la principal función es la de construir estructuras, facilitar los procesos químicos y permitir la locomoción del reino animal. Las proteínas están compuestas por aminoácidos, tamaño, estructura, desnaturalización, fuerza, energía almacenada, procesos biológicos. Clasificación. Las proteínas pueden clasificarse en 3 grupos en función de su forma y su solubilidad. Proteínas fibrosas. Las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica. No son solubles en agua. Un ejemplo de proteína fibrosa es el colágeno. Proteínas globulares. Estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica debido a su distribución de aminoácidos, hidrófobo en su interior e hidrófilo en su exterior, que son muy solubles en las soluciones acuosas. La mioglobina es un claro ejemplo de las proteínas globulares. Proteína de membrana. Son proteínas que se encuentran en asociación con las membranas lipídicas. Estas proteínas de membranas están embebidas en el bicapa lipídica. Poseen grandes aminoácidos hidrófobos que interactúan con el entorno no polar de la bicapa interior. Las proteínas de membranas no son solubles en soluciones acuosas. Un ejemplo de proteína de membrana es la rhodopsina. Debes tener en cuenta que la rhodopsina es una proteína integral de membrana y se encuentra incrustada en la bicapa. La membrana lipídica no se muestra en la estructura representada. Funciones biológicas de las proteínas. Primera función es la estructural: citoesqueleto, membranas, pelo y uñas. Función de transporte. Los transportadores biológicos son siempre proteínas, hemoglobina, proteínas de membrana. Función enzimática. La gran mayoría de las proteínas son enzimas, regula las reacciones químicas en el organismo. Función hormonal. Las hormonas son sustancias producidas por una célula. Algunas hormonas son de naturaleza proteica: insulina, hormona de crecimiento. Función inmunitaria. La propiedad fundamental de los mecanismos de defensa es la de discriminar lo propio de lo extraño, anticuerpos. Función contráctil. Contracción de los músculos, activa y miocina. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Existen 2 tipos básicos, el ADN y el ARN, formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los ácidos nucleicos tienen en términos generales la función de conservar y transmitir el mensaje genético que caracteriza cada organismo. Características. Hay 2 tipos principales de ácidos nucleicos: uno doble cadena de ácido desoxirribonucleico, conocido como ADN, y una cadena simple de ácido ribonucleico, conocida como ARN.
El ADN es la molécula principal de almacenamiento de información genética en animales, plantas, hongos y otros organismos llamados eucariotes. El ARN es la molécula principal del almacenamiento de información genética en bacterias y virus, también llamados procariontes. Los eucariotes también utilizan una cadena simple de ARN copiada de una mitad de la molécula de ADN, la cual decodificada la información contenida del ADN. Clasificación. Los ácidos nucleicos según pentosa, ADN y ARN. ADN según número de cadenas monocatenario, monocatenario y bicatenario. El ARN monocatenario y bicatenario. Según su forma, lineal circular para monocatenario y bicatenario. Y monocatenario ARNR, ARNT, ARNM y ARNN. ARN mitocondrial. Funciones. Principales funciones biológicas de los ácidos nucleicos y unidades que los forman. Primero, del ADN es almacenar la información genética codificada en una secuencia de nucleótidos y facilitar su transmisión de una generación a otra. Segundo, del ARNM, llevar la información genética codificada obtenida por la transcripción del ADN desde el núcleo hasta los ribosomas, donde es traducida en una secuencia de AA. Tercero, del ARNR asociado a proteínas constituye los ribosomas y su función está relacionada con la transcripción de estos a lo largo del ARNM durante la traducción sintética de proteica. Cuarto, del ARNT posee un triple papel: captar aminoácidos activos de citoplasma que forman los complejos de transferencia de AA a RNRT, transferir los aminoácidos a los ribosomas. Muchas gracias por su atención. Buen día.